Hola amigos, bienvenidos al podcast de Academia Debate Sociedad con Luis Alejandro Vázquez. Hoy estaremos conversando con nuestro invitado Daniel Carrera acerca de la educación en el Ecuador, situación que nos preocupa a todos los ciudadanos debido a las circunstancias que estamos atravesando entre la inseguridad, la violencia y que esto se forma en un episodio de incertidumbre que también afecta a niñas, niños y adolescentes, razón por la cual doy la bienvenida a mi invitado. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Lucho? Un gusto saludarte. Pues muy bien, me siento bien. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de educación, un tema muy relevante, muy importante. Entonces, bueno, pues podemos empezar. Perfecto. ¿Cómo ha evolucionado la educación en el Ecuador? Quisiera que me hables un poquito de los antecedentes para ir analizando qué es lo que ha pasado y qué es lo que está sucediendo en este momento. Ok, bueno, para empezar, voy a dar un poquito de historia de educación, cómo ha sido la evolución en el sistema educativo ecuatoriano. Pues la educación en el Ecuador comienza con el Colegio San Andrés en Quito en 1550, que es abierto para indígenas. Poco tiempo después la cosa no va tan bien y lo terminan cerrando por falta de ayuda y recursos. Después, en cuanto a la educación para las niñas, hablando de las niñas, pues era muy limitada, se radicaba solo en conventos, monjitas y solo en tiempos más o menos de Vicente Rocafuerte, él abre el primer colegio para señoritas, que es Nuestra Señora de la Caridad, en 1835. Y pues bueno, ahí el colegio hace unos cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más o menos para mayo de 1897 se aprueba la Ley de Instrucción Pública. Esta ley la aprueba Eloy Alfaro, en la que la educación, es decir, la enseñanza primaria debe ser gratuita, laica y obligatoria. Y de ahí, pues vamos avanzando con esa educación laica que tenemos hoy en día en muchos colegios, que claro que es obligatoria y aparte que es un derecho, ¿no? La educación siempre ha sido un derecho, pero bueno, hoy en día pues el sistema educativo no está funcionando tan bien, porque bueno, podemos hablar de sistemas educativos anteriores en los que el profesor es el que mandaba y los estudiantes escuchaban. Es una metodología muy clásica en la que el estudiante es pasivo. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Tú que has estado en ese proceso de estudio, escuelita, colegio, ¿cómo ha sido tu experiencia con los profesores, con el sistema educativo ecuatoriano? Como tú lo has señalado, si bien es cierto, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, en el colegio, había esa disciplina, ¿no? Y creo que también es algo positivo en el fondo Ujú, porque se formaba personas correctas, personas éticas, personas que sabían respetar a los docentes y ujú, también a sus padres. Actualmente ya no existe esa situación. Vemos también una crisis de valores. Recuerda que en los últimos totalmente. tiempos también hemos visto faltar el respeto de los estudiantes a los profesores, incluso noticias a nivel nacional en la cual están agrediendo y después de eso comienzan ya los procesos judiciales y todo una pesadilla, tanto para el estudiante como para el docente, ¿no? Totalmente, sí, de acuerdo. Incluso vemos cómo están este tipo de relaciones un poco conflictivas y también vemos que no les da miedo de faltarle el respeto al docente. Esa situación también nos lleva a hacer un análisis a cómo está la educación en este momento, a cómo era antes, ¿no? Si bien es cierto, también hay que criticar que habían temas que a veces se les pasaba la mano y comenzaban ya a hacer, digamos, una serie de episodios que conllevaban a un trauma hasta el presente de determinados estudiantes, porque ciertos colegios también empleaban así estrategias, digamos, ni que fueran colegios militares y de servicios especiales y Claro, tanto drama como, sí, sí, sí. como se veía, ¿no? Y Ujú. que nosotros hemos escuchado incluso de amigos, porque quizá nosotros nos encontramos en unas unidades educativas, otros se encontraban en colegios militares y iba totalmente distinto el modo de enseñanza y el modo de relacionarse del uno con el otro. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, te voy a dar un ejemplo de una canción, seguro la has de haber escuchado, es Another Brick in the Wall, que es de Pink Floyd, que es un claro ejemplo de una crítica al sistema educativo inglés, en el que, por ejemplo, un estudiante quiere hacer un poema, le gusta la pintura, llega el profesor, pa, reglazo,
y a la clase y a entender. Y es una metodología bastante clásica en la que el estudiante se sienta y está pasivo y el profesor lee, lee, lee. Y bueno, lo relevante, lo que da pues un poco de angustia o de... Es que ese sistema educativo se sigue ocupando, sigue habiendo profesores en los que los colegios aplican una metodología clásica. Yo recuerdo en la universidad, profesor de psicología nos pasaba diapositivas. O sea, leía diapositiva, pasaba, leía la diapositiva y pasaba. Y tenía compañeras que decían, oye Dani, yo pago la pensión o pago la matrícula de la universidad para que me lean diapositivas, donde hay esa interacción profesor-estudiante. Eso es lo preocupante que Ujú, actualmente se ve en las universidades y quizá existen profesores que llegan a improvisar clases. No solo ujú, en las unidades educativas, sino también ya en las claro, universidades. también. Vemos que hay tanta comodidad por parte de ciertos docentes que llegan a la buena de Dios o a la otra, se escapan, se van a hacer otras cosas menos a dar clases y los estudiantes supuestamente, entre comillas, están felices, Ujú, pero después vienen las dificultades, los déficits en el aprendizaje y esto les pasa factura a posteriori, ¿no? ujú, Entonces esto es bastante preocupante. Como yo te decía, si bien es cierto, hay cosas que se deben destacar del sistema clásico en lo que claro, tiene que ver con la disciplina, con los... pero en el modelo de aprendizaje y en la pedagogía que utilizaban, totalmente erróneo. Y porque hoy existen nuevas formas de enseñanza, las cuales te permiten estar involucrado entre el estudiante, el docente, Totalmente y ahí. esto es lo que conlleva a tener resultados. Totalmente de acuerdo, sí. El profesor tiene el deber de seguir aprendiendo, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender cosas. Cualquier profesión que sea, siempre vas a aprender y a tener esa apertura a generar conocimiento. Y eso es muy bueno y hay metodologías innovadoras en las que sí hay una interacción profesor-estudiante. Y si llega a tener, en la pedagogía se habla mucho de un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que sirva el estudiante que vaya con las herramientas necesarias para la sociedad, que aporte a la sociedad. Ese sería un aprendizaje significativo. Bueno, yo quisiera preguntarte, en la actualidad, con tu experiencia al ser docente también en Ujú. una unidad educativa, ¿cómo le ves el sistema educativo? ¿Qué crees que está bien? ¿Qué crees que está mal? ¿Y hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad para reconstruir, regenerar ese tejido social? Sí, muy buena pregunta, Luis. Pues yo creo que hay dos factores importantísimos que se debe de todavía rescatar. Eh, Los estudiantes, el primer objetivo es que los estudiantes todavía se ven como una nota. Ellos se ven, yo tengo estudiantes, por ejemplo, de primer bachillerato, yo doy filosofía en inglés en primer bachillerato, y tengo estudiantes que les va mal en matemática, en física, y sacaron 6 o 5. Y los papás los presionan porque ellos les exigen tener un 9 un 10 que sean estudiantes de 10 y se frustran y dicen, chuta, no puedo, la profe, no le entiendo, me estreso. El estudiante se frustra y es por una nota. Y bueno, aquí podemos dar bastantes Aquí ejemplos. hay un tema en particular que también quería Claro, destacar, es que existe, no sé si un defecto de parte de ciertos padres de familia en que quieren que sea el abanderado, la claro. escolta, todo a la Ujú, perfección y creo que en la vida, yo algún momento escuchaba a través de una charla TED en ya, la cual señalaban que también hay que prepararles a los estudiantes tanto para triunfar como para también tener sus trompezones y saberse levantar y salir adelante. claro. Claro, y muy bien, ese sería un consejo para los padres que les doy. Bueno, los pequeños, si no pueden amarrarse los zapatos, déjenlo. Le va a costar, va a sufrir. Claro que tú estás apurado, le amarras rapidito y sales a tu trabajo. Pero esa es la idea, ¿no? Que el estudiante se da cuenta que está haciendo algo mal y aprenda de sus errores y evolucione y así pues vaya generando más personalidad y adquiriendo más conocimiento académico en este caso. Y bueno, hablando de otro factor fundamental y que lo veo muy pues muy prescindible hoy en día es pasar de lo teórico a lo práctico en nivel educativo. De lo teórico a lo práctico es bastante difícil y la tiene bastante difícil. Bueno, hablamos de profesores que tienen un aula con 40 estudiantes, en la que los estudiantes bueno, están en una caja sistemático, el profesor
se para, empieza a dar la clase, no todos le prestan atención y la cosa es llegar que todos generen un conocimiento y un aprendizaje significativo. Entonces yo creo que es fundamental saber pasar de lo teórico a lo práctico. Y como decía anteriormente, pienso que los estudiantes se ven como una nota, se frustran y bueno, dicen, tengo que ganar al profesor, ¿no? Tengo que ganar al profesor para pasar al siguiente nivel. Es como un videojuego, como tengo que ganar este nivel para pasar al siguiente curso, al siguiente grado. Claro, y de eso no se trata, ¿no? Claro. Sino más bien aprender cosas que le aporten para su futuro. Porque recuerda que la niñez y adolescencia es el presente y el futuro de una sociedad. Si es que en este momento se ponen con ciertos errores Ujú. en su forma de aprender, o quizá tener estos problemas, ¿qué va a pasar luego? O sea, Claro. quizás se estrellen contra el mundo al momento de que tal vez se equivoquen en algo y no sepan cómo solucionar. Claro, eso les pasa mucho. Entonces, esas serían las dos cosas importantes. La mentalidad actual es todavía seguimos en un sistema educativo en el que nos preparan para productividad. Y todo eso tiene que ver, bueno, desde la revolución industrial, cómo nos ha cambiado, cómo influye hoy en día. Y los estudiantes los preparan para la productividad. Y bueno, se separa a los alumnos en una caja, mandan a estudiar este tema, aquello, pa, en un sistema que quiere convertir a los estudiantes en máquinas. Todavía tenemos un sistema educativo que, bueno, va para eso. Y bueno, por ejemplo, te doy otros países como Suiza, como Finlandia, que son pues países que la tienen bastante clara el nivel de sistema educativo, en las que primero el profesor se siente bien, al profesor lo valoran, ganan 7.000, 8.000 euros allá, Y es más, francos. y- hay una obra de Andrés Oppenheimer que habla sobre los países nórdicos, en la Ujú, forma como se trabaja en el tema de la felicidad, que es una nueva política pública que debe ser desarrollada en otros países que para lograr esa satisfacción, ese bienestar, ¿no? ujú. Y justo ahí hablaban lo que tú señalabas, que que el profesor le pagan bien porque de él depende formar el futuro de la sociedad. Claro, es el O sea, futuro, la educación es bastante importante. Entonces, como te decía, Suiza, Finlandia, en Finlandia me parece que hasta séptimo, octavo de básica, desde primero hasta séptimo, no les califican por notas, los motivan. Y ahí viene el factor importante del profesor, saber motivar. Uno, saber motivar. Dos, saber llegar al alumno. Y tres, bueno, generar ese conocimiento en él. Y lo importante aquí es que el estudiante quiera decir, ok, quiero estudiar, porque sabe que eso le va a servir para un futuro, porque te da muchas herramientas, tanto académicas, de valores, socioculturales, para poder salir, para cuando crezcas estés preparado y listo, para una sociedad que viene un poquito dura. Entonces, eso es lo importante, que el estudiante se sienta seguro y claro, obviamente un profesor que tiene recursos, que está bien pagado, que está en un sistema con un currículum súper bien adaptado, que es Suiza, Finlandia, pues tenemos unos resultados de aprendizaje significativos. aquí te quería preguntar algo en especial y también, claro, hemos traído el análisis de otros países, pero te diría, Ujú. ¿cómo está la malla curricular en el Ecuador? Este tema nos deja mucho que pensar porque se da prioridad a ciertas materias que son las Las típicas, por básicas, decirlo así, sí, en las básicas, ¿no? claro, Pero deben relucir otras materias las cuales inciden en la construcción humanista, digamos así, del estudiante. totalmente, sí. Bueno, los currículums han pasado, bueno, desde el 2008 han ido cambiando diferentes, han tenido varias adaptaciones y cambios a nivel currículum para colegios públicos y privados que vienen del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ha sido muy cambiante. Y claro, tenemos las cuatro materias, pues las básicas, lengua, matemática, química y física, por ejemplo. La matemática es muy bueno, hay que darle reconocimiento, tú tienes que saber sumar, restar para ir a la tienda, es útil, es bastante útil, pero un poco se deja de lado aquellas materias que son también relevantes. Por ejemplo, yo te lo voy a decir, yo soy profesor de inglés y el inglés es muy importante. El inglés, a ser una lengua franca, se habla en casi todo el mundo. Por ejemplo, te vas a Italia, los italianos, los europeos, casi todos hablan inglés. O sea, para llegar al colegio ya se comunica en inglés. Tú no sabes italiano, pues le hablas en inglés y te puedes comunicar. Entonces ahí viene la cosa. Por ejemplo, un estudiante que quiere salir al exterior y que no tiene buenas bases de inglés, pues la va a tener mal, la va a pasar mal.
¿Por qué? Porque llega en un sistema donde solo se habla inglés y no puede comunicarse, se va a frustrar, se va a estresar, dice chuta. Y bueno, si tienes un mejor inglés, puedes tener un mejor trabajo, mejor paga en países, pues en el extranjero, por así decirlo. Y también es importante, pues, tener en cuenta que el inglés sí te abre puertas. O sea, el inglés sí ayuda bastante. Otra materia también que también la veo un poco de lado es la filosofía. La filosofía yo creo que es muy importante al tener esa facultad de hacer pensar a los estudiantes, de generar conocimiento, de cuestionarse y también como que rompe estos esquemas que tenemos. El estudiante puede levantar la mano, puede participar, puede interactuar, puede cuestionar, puede dar argumentos lógicos y ocupar pues la lógica y el razonamiento que es muy, muy importante que los estudiantes tengan ese razonamiento crítico. Verás, justo tú señalabas respecto al inglés Ujú, y es elemental dentro de nuestra sociedad para un trabajo, para ujú, comunicarnos, para negocios, para todo lo que piensen todos los ujú, estudiantes que puedan estarse imaginándose hacia dónde se proyectan, ujú, como también otros idiomas que dependiendo a dónde quieran ir, también que podrían servirles no solo el inglés, sino hay personas que ya son trilingües y que saben más de tres idiomas y que están fuera del continente, incluso triunfando y lleno de éxitos en sus actividades. Asimismo, tú has señalado respecto a la filosofía que es necesario que los estudiantes conozcan a estos filósofos, los cuales trajeron ideas que inciden en nuestra sociedad, más que todo han conllevado a plasmar incluso instituciones. Entonces esto es importante y aquí también es necesario también resaltar que todo esto conlleva también apuntar hacia nuevas materias que incluso ya les dan en las universidades. Porque yo recuerdo ujú. hace tiempos ya comenzaron a dar incluso psicología, Claro. sociología, Ujú, temas que pueden recibir en una universidad. Si le están dando química, les están dando anatomía en el ujú. colegio para prepararles para las facultades de medicina, digamos así, ¿por qué no les dan sociología, no les dan economía, no les dan el tema también Sí, de sí, sí. psicología, que esto incide, incluso la misma legislación, como era en algunas unidades educativas que Ujú. ya se analiza el tema del derecho, porque todo esto es parte de la realidad y no podemos nosotros dejar a un lado qué es lo que necesita nuestro país dentro del sistema educativo actual. Y como ya hace poco tiempo estamos conversando contigo también en uno de los eventos que compartimos de Academia de Debate Sociedad, que estaba centrado en el arte y la cultura, Claro, sí, sí. cómo esto permite la construcción del ser humano y cómo te permite explotar tus habilidades, tus destrezas, incluso expander tus emociones. Claro. Sí, sí. Hablando, ¿cómo están los alumnos? ¿Cómo se sienten? Eso es bastante interesante. Es importante que los alumnos sepan gestionar las emociones, porque si no se saben gestionar las emociones, pues van a tener un poquito de dificultad al momento de generar un conocimiento académico, hablando académicamente. Y claro, bueno, para recalcar, ahorita me acordé del inglés que es tan importante, el sistema educativo, hablando del inglés, pues recién se hizo, bueno, unas encuestas de Cambridge y de varias, pues, empresas y sale que Ecuador tiene los niveles más bajos de inglés de Latinoamérica. O sea, Como también de lectura. súper bajo, súper bajo. Entonces, eso da mucho que hablar, eso nos está dando una alerta de decir, ok, el sistema educativo a nivel inglés no está funcionando. Porque tenemos resultados de Cambridge, que es una objetivo, es una empresa objetiva, que nos dice que nuestro inglés es muy bajo, muy bajo. Y te cuento que incluso para posgrados, con la experiencia que Ujú. tuve cuando fui a hacer la maestría, algunas de las lecturas son en inglés, porque ya se entiende que tú vas a formarte de cuarto nivel y que aparte de eso vas a recibir materias, digamos, que ya tengan que ver tema internacional Claro, y perdón, y que tienes que tú saberte desenvolver, que tienes que saber claro, sí, sí, leer sí. tanto en español como en inglés, porque no la gente no lee ni en español, pero va a Pero en leer en inglés, inglés. claro.
Y ahí, como te decía, los artículos científicos de las revistas más importantes y con más reputación a nivel mundial están en inglés. De doctores en física, de doctores en química, medicina, están en inglés. O sea, los mejores, por así decirlo, están en inglés. ¿Tú qué les dirías a la juventud respecto al a recuperar ese amor por la lectura? ¿A ti te gusta leer? Sí, leo, muy poco, pero leo. ¿Ya qué te gusta leer? Pues me gusta leer libros de autoayuda, me gusta leer filosofía, un poquito de trama también. Pero bueno, yo les diría a los alumnos y luego se cansen y va el teléfono y al TikTok, al Instagram, porque claro, les genera esa dopamina inmediata y el libro pues es un proceso. Algunos libros son muy lentos, otros tal vez sean muy fáciles, muy rápidos de leer, pero eso les diría a los estudiantes, que se den la oportunidad de leer un poquito y verán cómo se van a ir enganchando a un libro y descubrir lo lindo que es la lectura, te enseña un montón de cosas y te genera conocimiento. Leer es muy importante. Es como actualmente exigen que las personas se vinculen a este tema de la lectura, de la redacción, Ujú. porque esto es clave. Si tú quieres que tu artículo sea publicado en una revista internacional, debes tener esa facultad de darte la oportunidad de seguir aprendiendo, abrir la mente y el suspenso, la acción, aparte si te gusta algún tema específico, Sí, debes darte esa oportunidad de conocer y conectarte con el claro. autor, porque eso es otro de los problemas que en el Ecuador existe, que muchas veces incluso las mismas familias no han fomentado la lectura. Entonces, Claro. si no han fomentado, imagínate qué es lo que está pasando. Ujú. O si no, claro, por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender y generar conocimiento con podcasts. Yo escucho podcasts de gente que es muy estudiada y de ahí he aprendido bastante de ellos. Entonces, tal vez si no te gusta leer, bueno, tienes los audiolibros, Eso justo te iba a decir, es una tienes, nueva herramienta. tienes podcasts para escuchar mientras estás haciendo tus deberes o el gimnasio. Vas escuchando y vas aprendiendo, que también es una idea viable de aprender. Las personas que se encuentran en este momento dentro del sistema educativo también se han encontrado con un escenario, con un tema en particular, Ujú. y es que algunos de los estudiantes tienen déficit de atención. Por ejemplo, si es que no les gusta la lectura, les quedaría bien un audiolibro, ¿no? O Claro. un podcast que esto les permitiría tener esa, esos conocimientos, esa oportunidad de ver más allá, ¿no? Las cosas. Y claro, ahí es donde viene la adaptación curricular que hace el profesor. Por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen adaptaciones o déficit no o sí asociado a la discapacidad. Para ellos toca hacer una adaptación en la que, por ejemplo, ellos no pueden escribir bien, tienen disgrafia o son disléxicos y escriben al revés. Pues a ellos se les toman las pruebas orales, o sea, se hace una adaptación curricular para este tipo de casos. Perfecto. Ujú. Bueno, coméntame tu experiencia como docente en estos últimos tiempos en los cuales nos hemos encontrado en un escenario entre que tuvimos una pandemia y Claro, también vino los eso efectos de es la grave. pospandemia. Estimados amigos oyentes, sí, pasamos por una serie de circunstancias en esta crisis sanitaria como tal a nivel mundial. También vinieron los defectos, los Claro, temas de salud mental, ya luego de que se superó y se salió sí, sí, ya sí. de la cuarentena, ya como que ya se vio se controlado este Está, tema. claro. ¿Qué es lo que nos dices tú al respecto? O sea, está con artículos, está probado que obviamente después de la pandemia nos dejó secuelas, o sea, hubo problemitas ahí. Entonces, bueno, para empezar, empecemos, ¿no? Estamos 2019, que 2020, llega la pandemia y al principio como que quería ser híbrido, ¿no? Un poquito virtual y luego presencial, híbrido, una educación híbrida. Pero luego ya nos confinan y ahí viene la cosa seria. Nos confinan y bueno, tenemos estudiantes de la escuela, de segundo o tercero de básica, que ya les piden que se conecten a Zoom. Entonces ahí es muy difícil para el profesor tener esa interacción estudiante-alumno. Entonces de ahí ya vienen un poquito de fallas al nivel educativo, también
Tenemos después, nos hablan también de dependencia a los celulares, a la computadora, porque obviamente tenían de lunes a viernes conectarse. Entonces, muchas veces las mamás les daban prendiendo porque chiquitos de segundo, tercero, desde primero de básica ya tenían clases de forma virtual y bueno, ahí empiezan a venir un poco de problemas. Bueno, el profesor hace lo que puede, tanto porque somos, o sea, en la educación somos profesor, alumnos y padres de familia. Entonces, más o menos el padre de familia hace un poquito, el profesor intenta saber llegar a los estudiantes y el alumno también un poco y se sale. Pero al momento que ya pasamos la post pandemia, pues tenemos resultados a nivel de sistema ecuatoriano, pues, por ejemplo, los estudiantes de segundo y tercero de básica, que es un grado muy crítico, muy esencial, por así decirlo, pues un grado que aprenden a leer y escribir. Y van a cuarto, van a quinto y no saben ni leer ni escribir. Tienen problemas de lectoescritura. Ahí viene la situación. Y yo me topaba con una docente de una unidad educativa y señalaba eso, Ujú, que le tocó llegar después de la pandemia a personas que estaban en grados avanzados a darse un tiempo por las tardes, a enseñarles a leer y a escribir bien, incluso las tablas de las matemáticas, porque había tanto problema con ujú, esto, porque existía un déficit de aprendizaje, porque, como te digo, no se podía estar pendiente de cada uno, ¿no? Como es en la presencialidad, sino que cada uno estaba en sus casas, unos podían tener acceso a al internet y y otras otros no, personas no. no tenían. Y aquí también viene una brecha como tal, ¿no? En el tema del acceso a la tecnología. Muchas personas vimos que incluso circulaba en redes sociales cómo, cómo se movilizaban hacia determinados lugares lejanos a sus domicilios en plena pandemia para poder tener acceso y seguir con sus clases. Otras personas no tuvieron esa oportunidad y tuvieron que dejar sus estudios y dedicarse a otras cosas, que quizá esto fue una situación que se les presentó, ¿no? Y entonces ya te puedes estar imaginando, es una preocupación que tenemos como país. ¿Qué está pasando después de la pandemia? Claro. Pues pasaron muchas cosas en la pandemia a nivel psicológico igualmente, que eso, quieras o no, afecta a los pequeños, a padres de familia. Hubo bastante tasa de suicidios porque las personas no aguantaban estar en la casa tanto el tiempo y les dio depresión, ansiedad y hubo bastantes problemas a nivel psicológico, a nivel educativo. Como te digo, a nivel educativo, problemas de lectoescritura y también después crean los pequeños, los estudiantes, una dependencia a la tablet, a la computadora. Una dependencia en la que ellos ya actualmente pues saben manejar TikTok, ven shorts en YouTube y claro, y eso les va generando, pues, como digo, dopamina, dopamina, dopamina. Y el momento que ellos quieren leer un libro, leen dos, tres, cierro esta cosa y abro TikTok. ¿Por qué? Porque eso me genera placer inmediato. Ahí viene el problema. Entonces, también nos ha afectado el uso de la tecnología en este proceso de pasar de pandemia, pospandemia y después. Perfecto. Bueno, yo te quería aquí preguntar respecto a cómo estás viendo la relación que tienen actualmente los docentes con los estudiantes. ¿Cómo te sientes tú siendo profesor? ¿Cómo te enfocas en tu día a día? ¿Qué es lo que más te gusta? Verás, siéndote sincero, es duro. Ser profesor es duro, pero es lindo porque apasiona al momento que tú llegas al alumno. Tú llegas a un aula con estudiantes que son un mundo aparte. Cada estudiante tiene un mundo aparte. Unos tienen problemas en casa, otros viven casi solos, no tienen apoyo tanto de los padres. Otros sí están, pero en cambio están que los padres quieren 10 a cada rato. Entonces hay un poquito. Tenemos ya una metodología socioconstructivista donde el profesor pasa, ¿no?, a ser el eje principal de la clase, es decir, yo estoy aquí, yo mando, saca el cuaderno y copia. Y si me hace ruido, pues se va y no, o sea, eso no, ya no. Sino sería una metodología en la que el estudiante pregunte, levante la mano, interactúe, genere conocimiento y así pues se tenga un aprendizaje significativo. Eso es muy importante. Dentro de la unidad educativa en la cual tú trabajas, ¿qué es lo que puedes rescatar o en la cual te puedes enfocar
en esas virtudes que en las cuales se trabaja con los estudiantes? Porque algo me comentabas que hay talleres Hay circo y social. hay un círculo social. ¿De qué Sí, consiste el círculo verás, social? nuestro colegio pues es bastante chévere porque tiene materias como ecohuerto que les enseñan a los estudiantes pues a plantar y a tener una conciencia ambiental que hoy en día es fundamental, es importante que los estudiantes pues sepan que es importante cuidar al medio ambiente, es importante cuidar al planeta. Entonces tenemos el ecohuerto, plantan a veces tomates, arbolitos y ellos mismos luego tipo los cosechan y hacen un sándwich o alguna cosa, es bastante interesante. Luego tenemos el circo social, donde los estudiantes pues también interactúan con el profesor, aprenden malabares, generan un poquito más de interacción y saben manejar las emociones. El circo les ayuda a manejar las emociones. Entonces eso yo creo que cabe rescatar de mi colegio. Bueno, qué interesante lo Ujú. que nos señalas. Eh, ¿Me podrías explicar cuál es la unidad educativa en la cual estás trabajando actualmente? Sí, claro, se llama Baruch Espinosa School. Perfecto. Y esto me parece interesante respecto a estas iniciativas que han puesto a disposición de esta unidad educativa y que se están ejecutando, ¿no? Ujú, Yo recuerdo en mi época del colegio, que en esa época se decía ujú. colegio, que ahora es unidad Claro, educativa, teníamos los clubes, teatro, danza, eh, chévere. también música. Ujú, Todo esto conllevaba a estar conectados con el arte, ¿no? Serigrafía, pintura, personas muy apreciadas en la Unidad Educativa San Francisco de la ciudad de Ibarra, en la cual yo me formé, en donde estuvieron conectándonos con algo esencial que conlleva a que hoy en día muchas personas estén vinculadas con la cultura y que sean personas que están incidiendo en la sociedad. claro. Bueno, y cabe recalcar que si hay un cambio en en un colegio privado que en un público. En un colegio privado, quieras o no, tienes más personalización. Al momento que el padre de familia paga dinero es porque quiere resultados de ese hijo, quiere que el hijo aprenda. En cambio, en un colegio particular, pues, en un colegio, perdón, privado, en un colegio público, pues no funciona así. Te encuentras con 40 estudiantes, con diferentes escenarios, y claro, el profesor a veces tal vez se cansa, se frustra él también, porque también llega a ser como una máquina, llega a un lugar donde 40 estudiantes y uno salta, otro corre, otro... Entonces es una tarea bastante difícil para el docente. Claro, y este tema por eso a las autoridades y a las personas que quieren estar en puestos importantes dentro de la institucionalidad de un país deben centrarse en estos temas serios. La educación y la cultura son ejes para transformar a la sociedad. Y bueno, estamos en la parte final. Quisiéramos seguir conversando, pero el podcast, si bien es cierto, nos da para seguir haciendo más episodios de este tema tan bonito. Y quiero aquí enviar un saludo a una persona que trabaja en la educación, Juan Simón Delgado, que es un comunicador que también hace poco lo tuve en el podcast Ya. y que él está trabajando en algunos proyectos que son importantes para el país. Y hoy quería también tratar este tema de educación para de paso ir analizando contigo cuál es el eje en el cual debemos centrarnos en este momento. Y de este eje saldrán algunas propuestas. Y danos, por favor, tus Claro. conclusiones y recomendaciones como tal. Verás, te soy sincero, es muy difícil cambiar porque, como tú dices, se necesita cambiar de paradigma desde cero. Se necesita cambiar muchas cosas para que mejore el sistema educativo ecuatoriano. Y como tú has hablado varias veces del tejido social, toca reconstruir el tejido social. Y quieras o no, pues aquí ya viene pues ayuda de sistemas políticos, de que del Ministerio de Educación maneje un currículum pues más acorde en, como te decía, lo fundamental es pasar de lo teórico a lo práctico. A veces mucha teoría, llegas a la universidad o ya quieres defenderte en la carrera y muchas veces se te hace muy difícil. Entonces, por ejemplo, en los colegios yo no recuerdo que me enseñaron a hacer, por ejemplo, una factura o saber qué es el IVA, cosas que uno ocupa diariamente y que son súper importantes. Entonces, lo fundamental, creo yo, es pasar
de lo teórico a lo práctico. Esa sería la clave y una reconstrucción total del tejido social. Y pues en donde la interacción alumno-profesor sea esencial y el profesor, o sea, cada profesor deje su granito de arena, decir, ok, de mí no ha faltado, yo hice lo mejor y tenga metodologías innovadoras en las que el estudiante pues pregunte, construya conocimiento y bueno, se llegue a tener un aprendizaje verdadero y que sirva para el futuro y esta formación de los estudiantes. Y claro, tú lo has señalado. Aquí es importante centrarnos en que la pedagogía es fundamental. Ujú, Y esto dentro de lo que es el sistema educativo básico, bachillerato, porque ya cuando se habla con adultos y es otra forma de enseñanza y existen otras corrientes que ya incluso han transformado el nombre de la pedagogía en ujú. andragogía y estos temas podemos irnos una tarde Claro. entera, noche, Sí, sí. días en los cuales vamos a seguir conversando, estimado Dani, en un segundo episodio respecto a lo que es la educación Claro, con gusto. porque quedan temas Claro, pendientes. quedaron ahí unos temitas, pero creo que el Estamos mensaje, seguros de que hemos abordado el núcleo de lo que nos traía esta oportunidad, hablar dentro del podcast. No se olviden de seguir el canal de Academia Debate Sociedad, el podcast con Luis Alejandro Vázquez. Sigan también nuestras redes sociales y, como no, la página web www.academiadebatesociedad.com. No se olviden de suscribirse en YouTube y Spotify. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Aquí estamos con mentes brillantes y con personas que están entusiasmadas por sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. muchas gracias.